¿Qué tal? Bienvenidos a otro capítulo del Batallón. Hoy traemos un audífono muy curioso, KZ, una de nuestras marcas favoritas, con su KZ Krila. Muy curiosa la publicidad de este audífono, porque es un audífono que anda como entre 17 y 20 dólares, y según KZ, le hace competencia a los de $1,000. Vamos a ver si es cierto. Vamos a pasarnos ahora a este lado. Este es el audífono. Por si no lo sabían, porque de hecho yo no sé por qué en su publicidad no lo ponen. Trae switches. Un punto medio extraño de los switches es que uno abre la cajita, saca el manual de usuario y no te dice para qué sirven los switches o cómo se usan. O sea, no traen nada de eso. Entonces me puse a investigar en la página de KZ y ya nos informa que son 4 switches. De hecho, cuando lo compras vienen los 4 activados. La verdad no creo que se vea, están pequeñitos. De hecho, y uno ciego. Ahí está, sí se ven. 4 switches. Cuando los compras vienen activados los 4. A todos hasta arriba. Ese sonido yo lo agarré, me los probé y fue así como de... están equizones. Entonces empecé a hacer mis pruebas bajándolos todos. Entonces les voy a decir cuáles son los que más me gustan. Ah, por cierto, este cable que trae no es el original es uno blanco. Pero la verdad es que lo vendí y me quedé con este, porque el otro traía micrófono. ¿Qué trae? Abres la cajita y trae el cosito este que no sé cómo se llama, que es como un clip para los switches. Trae las gomitas, que son las de KZ, que están muy buenas. Son las que traen como unas estrías ahí, que están medio locochonas, están buenas. Y trae unas de memory foam, que la verdad se ven de buena calidad, pero al menos a mí no me quedaron chiquitas. Ahí pueden ver lo monstruoso de mi oído porque no me quedaron, pero si a ustedes le quedan, la verdad están de muy buena calidad, me gustaron. Digo, lástima que no me quedaron. ¿Suena un audífono de $1,000? Definitivamente no, pero para su precio sí está compitiendo contra todos ellos y puede que hasta por ahí de unos de 50. Ahí les va cómo funcionan los switches, porque no dice en el manual. Todos apagados, la verdad es que suena muy aburrido. No tiene ningún chiste. Si prendes el 1, ahí empieza el cambio. Subes el switch 1 y los demás apagados. Y sube el grave. Y la verdad suena muy bonito. Es un grave, yo diría que intermedio entre audiófilo y sucio. ¿Por qué? Yo sé que a mucha gente le gusta el grave que suene pum, rápido y ya. Este tiene un poquito de estruendo, pero suena bonito. Si subes el switch 2, la verdad yo no encontré ninguna diferencia, a mí me sonó igual. Entonces el de los 2 switch para arriba no tiene ningún chiste. Subir el tercer switch, que de hecho es como lo traigo yo ahorita, que fue el que más me gustó. Ahí sí se nota que suben los graves, pero los agudos siguen bien bonitos. Les tengo que decir eso, lo mejor de este audífono son sus agudos. Están muy bonitos, mucho detalle. De hecho, sí trae agudos de un audífono. Yo estaba pensando en cuál compararlo de este precio. Lo podría comparar con el del... Ay, ¿cómo se llama este? El 0, el 7 Hz 0. Puede que hasta sea mejor que su agudo. Si suben los 4 switches, mantiene los mismos graves, pero el agudo baja. Así es que aquí viene mi primera recomendación. Usted es sensible a los agudos, no tiene ningún problema, porque si le mueven los switches, puede quedar con agudo alzado o bajo. Segunda recomendación. Usted es basshead, le va a gustar. No tiene exceso de graves, pero suena bonito. A usted le gusta la firma balanceada, probablemente este no sea el ideal para usted. Porque cualquiera de los switches que use, si lo quieren dejar balanceada, la verdad suena muy apagado todo, como que no tiene chiste. Recomendaciones. Si usted es un amante de los agudos, úselos con las gomitas incluidas que trae, las normales. Suenan preciosos, la verdad, si a usted le gustan los agudos, este es el audífono que debe comprar por menos de, yo diría que hasta de $50, Muy bonitos agudos. Cosas malas. Insisto, buscas algo balanceado, no es para ti. Bueno, algo bueno, quedan muy bien. A pesar de que traen los 4 switches, son cómodos y no está estorboso. La calidad de construcción por 300 o 400 pesos está increíble.
La verdad, ahí sí, muy bien por KZ. Amplificación. Con tu celular lo puedes mover, sí, pero te recomiendo que uses un amplificador porque hace que los graves y los agudos suenen bien bonitos. ¿Para quién no lo recomiendo? Si a ti no te gustan los medios muy gritones, este no es para ti. Porque si apagas todo, no suenan los medios. Y si subes el cuarto switch, queda muy gritón. Entonces, si no te gustan los medios muy alzados o medios agudos muy alzados, no es para ti. Comparaciones. Contra el 7Hz. A mí me sigue gustando un poquito más el 7Hz, pero le faltan graves. ¿Te gusta esa firma y quieres más graves? Compra este. Contra el QKZ por HBB, este lo despedaza. Este es mucho mejor. Y no vas a extrañar los graves tampoco. Contra el... ¿Qué otro hemos revisado aquí? El Tangsu Warner. Te recomiendo este sobre el Tangsu. Si es mejor. Según ellos, hasta $1000. La verdad nunca he probado un audífono de $1000. No les sabría decir. Pero vamos más arriba. Team Hi-Fi. No sé si lo he traído aquí, pero está el T2 y el T2 DLC. Me gustó más este y este vale menos de la mitad. Así es que ahí sí cumple. Ya les traje el SIMGOT, el 500. Me gustó más el SIMGOT 500, pero si no te alcanza y no quieres gastar $60, $70, puedes comprar este. Y es lo más similar que vas a encontrar por un menor precio. Tiene un poquito menos de detalle, un poquito menos de calidad, pero no se queda muy lejos, ¿eh? En mi siguiente revisión voy a revisar el Truth Ear Exa, que trae mucho hype. Ahí les diré si suena mejor que este o no, pero aunque no lo crean, se dan su llegue, ¿eh? Puede, ya vean ese video, es el siguiente, va a estar bueno. Recomendación, tienes $20 de presupuesto, cómpralo. Compra segura. ¿Tienes presupuesto de hasta 50? Ahí ya hay batalla, porque está el Truth Ear 0 de Crinacol, que para mí es mejor, pero ya estás hablando que vale más del doble que este. Entonces la verdad es que sí, en la batalla económica de los $20, creo, faltaría probar algún otro. Hay otro KZ, el ZBX que no he probado y ya viene en camino. Pero yo sí les diría, este va a ser el rey de los audífonos de $20 o menos. Sí, la publicidad de los $1000 es súper engañosa, pero al menos yo sí diría que hasta 50 puede llegar a ser el rey, ¿eh? Entonces, compra segura. Aparte está de oferta ahorita, ya lo he visto hasta en $15. Entonces, éntrenle, aprovechando que está barato el dólar. Va a estar bueno. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Creo que es de las pocas veces que he recomendado casi a ciegas un audífono, y es este. Ya viene en camino el ZBX, que muchos reviewers dicen que es el mejor de KZ, ya veremos. Al menos por ahorita, muy buena compra, sobre todo si les encantan los agudos y los graves. Próxima semana, review del Truth Ear Exa. Como adelanto, ya les dije que puede competir este contra él, entonces ya veremos. Nos vemos la próxima semana y recuerden ver el video anterior y dejar su comentario para ganarse el Truth Ear Hola. Y gracias, síganse suscribiendo y regresen por otro batallón. Adiós. El batallón.